Tenemos un móvil en el caso de las chicas desaparecidas, estamos muy atentos a las novedades, pero quiero contarles todo lo que está pasando a nivel político, que tiene ángulos por donde se lo mire. A ver, que yo sepa, el presidente Donald Trump no está en los padrones argentinos, pero podemos decir que hoy adelantó su voto, adelantó su voto para octubre y para 2027. La verdad, inédito, porque esto no se lo esperaba ni siquiera el equipo argentino, la comitiva que iba con el presidente Javier Milei. Fíjense hasta dónde llegó el apoyo del hombre más poderoso del mundo con el presidente argentino. President, as you know, he has a race coming up, and I'm sure he's going to do well, but now I think this hopefully assures it. And to the people of Argentina, we're backing him 100%. We think he's done a fantastic job. He, like us, inherited a mess, and what he's done to fix it is good, and Scott is working with their country so that they can get good debt and all of the things that you need to make Argentina great again. So it's an honor for me to endorse the president and the future president of Argentina. And it's really, as you know, I've been there. It's a truly beautiful country, and he's going to be very successful, and he's going to be very successful in the election. I think to complete the job, the great job that he's doing, he needs the next term, and he's going to get it based on everything I can say. ¿Puede venir Trump antes de fin de año? Hoy alguien me dijo que no lo descartaba. Imagínense lo que les estoy diciendo. Pero volvamos a lo que pasó en la ONU, en el marco de la reunión de las Naciones Unidas. Lo escucharon decir a Javier Milei que para él el nivel de apoyo que recibió fue estremecedor. Dicho esto, claro, el presidente Trump no vota en las elecciones argentinas, votan los argentinos. Pero lo que ofreció hoy, con esta reunión y este apoyo explícito, algo que él mismo se encargó de decir, no suele hacer. A ver cómo podemos decirlo. Ayer yo les planteaba que con el apoyo del secretario del Tesoro, el presidente Milei había cambiado la dinámica, había logrado construir un puente de certeza económica. Hoy Donald Trump le da un puente de certeza o vamos a decirlo así, de densidad política que viene de los Estados Unidos de aquí a octubre, y también con un halo de protección que Estados Unidos extiende como una coraza de apoyo a Milei hasta lo que resta de su mandato. A ver, Trump en esto es muy hábil. Uy, sale Facundo a escuchar una fuente. Me pone nerviosa cuando sale a escuchar una fuente. Avísanos si es urgente, Facu. Entonces Trump le da hasta 2027 un halo de apoyo a la gestión de Milei, que recordemos hasta la semana pasada había algunos políticos agoreros, sí claro, de la oposición encarnizada, que le contaban los días a Milei. Dicho esto, veamos qué significa, porque acá viene otra cuestión. Yo recién le preguntaba a Federico Furiase, hombre del Banco Central, un poco del formato, de lo que se viene. Me gustaría analizar con ustedes qué significa en lo económico el apoyo del que se está hablando por parte de los Estados Unidos. Porque, a ver, esto lo vieron ustedes. Hoy me preguntaba la gente por la baja del dólar, la baja del riesgo país. Lo primero que mostró como síntoma el efecto, ¿no?, de las palabras de Trump fue la baja en el riesgo país, que perforó la barrera psicológica de los 1000 puntos, ¿no? Bajó a unos 900 y pico, sigue siendo muchísimo. Ustedes fíjense que es la tasa con la que tiene que salir a pedir un crédito a Argentina o las empresas argentinas, y es una tasa altísima, casi 10 puntos a los que hay que sumarlos de la Reserva Federal. El dólar también bajó, perdió más de 150 pesos. Estaba pensando en los que perdieron los que el viernes compraron a 1.500 o más de 1.500. Bueno, imagínense el impacto. El efecto Trump, entonces, vamos a describirlo en cuanto a lo económico con algunas pistas que tenemos. Primero quiero decir algo, lo dejo como pregunta. Estas bajas del riesgo país, del dólar, yo decía en broma, ¿no? A tuitazos bajó Donald Trump el riesgo argentino. ¿Esto prueba que la corrida de la semana pasada
tuvo origen político, ¿no? Que realmente estábamos ante una situación económica de origen político, de pánico político, como dijo el presidente. Permítanme ahora contarles lo que dice el ministro Luis Caputo. Caputo dice: es más importante el apoyo del presidente Trump que la plata misma. Es como tener un garante ante todo tipo de riesgos, que te abrió un seguro. Bueno, esto me lo decían a mí hoy, pero tomemos las palabras del ministro de Economía. Es más importante el apoyo del presidente Trump que la plata misma, porque dicen, no importa lo que pase, te vamos a proteger. Casi como un seguro, ¿no?, que le da a lo que resta del gobierno de Milei, incluso poniendo esa palabra de expectativas hacia adelante, que es reelección. Hoy una palabra que en realidad depende de todo lo que logre Milei con el crecimiento de la economía en los 2 años que le restan de mandato. Pero Trump la pone ahí adelante, ¿no?, a la par de su apoyo incondicional. Y esto en un clima local de alta tensión política, amigos, porque la oposición más radicalizada, y espero que vuelva Facundo, a menos que está volviendo. Dale, Facu, que estoy entrando a tu tema. La oposición más radicalizada está proponiendo, ¿cómo me decís, Flor? Bien, la oposición más radicalizada está proponiendo hacer una moción de censura para remover al jefe de gabinete Guillermo Francos. ¿Cómo puede terminar esto, Facundo, que algunos observan realmente como un intento destituyente, por no usar la palabra golpista? ¿Pueden echarlo a Francos? Es un proceso, se puede decir, de desestabilización. Algunos lo consideran destituyente, otros directamente golpistas. Lo que hay es la presentación, ayer lo habíamos anticipado, habíamos dicho, esto que presenta Encuentro Federal, que era una moción de censura contra Guillermo Francos, es el anticipo de lo que seguramente va a terminar haciendo el kirchnerismo. Dicho y hecho, hoy ingresaron, tanto en la Cámara de Diputados como también en la Cámara de Senadores, siendo pedidos para avanzar con una interpelación para una posterior moción de censura. ¿Qué es la moción de censura contra el jefe de gabinete? Básicamente echarlo. Eso es lo que quiere el kirchnerismo, insólito. echar al jefe de gabinete. Esto no pasó nunca en la democracia, por supuesto, a partir de la Constitución reformada, donde aparece esta posibilidad, ¿no?, de la moción de censura, considerando al jefe de gabinete como una especie de primer ministro. Exacto. Con esas capacidades en la estructura jerárquica constitucional. Ahora, uno piensa, si hay alguien que representa el lado político, el lado más componedor, más negociador del gobierno de Milei, es Guillermo Francos. Entonces, intentar echar a Guillermo Francos es como cruzar incluso un nivel donde ya la oposición está rompiendo las negociaciones. Pero esto tiene una causa. Tiene una causa, Facundo. Es así. Si querés explicarlo vos, tiene que ver con esa ley que el gobierno promulgó, la de emergencia en discapacidad, pero al mismo tiempo condicionó en cuanto al financiamiento. A ver, la ley de discapacidad se aprobó en el Congreso por amplia mayoría. El presidente la vetó y el Congreso insistió rechazando el veto del presidente por una mayoría abrumadora. La Libertad Avanza quedó con 60 y pico de votos, muy atrás, digamos, con una minoría muy exigua, y el presidente lo que decidió es promulgarla, pero sin aplicarla y enviándole al Congreso la misma ley para que le dijera al Congreso de dónde sacaba los recursos. Esta decisión no tiene antecedentes, no, digamos, está en contra de lo que establece la Constitución de cómo es la promulgación, el proceso de promulgación de las leyes. Y la oposición lo que considera es que es Guillermo Francos el responsable de esta situación. Acá, el problema, sí, Cristina, es que tanto en el gobierno como en el Congreso, como en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores ni hablar porque el kirchnerismo tiene una mayoría propia, casi propia y holgada, pero en la Cámara de Diputados parece que hay número para tener esa mayoría y en el gobierno lo saben, Cristina. Bueno, imagínense la línea que cruzaría la oposición echando al jefe de gabinete, ¿no? Echando al jefe de gabinete. Ahora vuelvo. Creo que acá también hay una estrategia judicial por parte del gobierno, porque estamos entrando en un conflicto donde quedan enredados los tres poderes, un conflicto de poderes. ¿Por qué digo esto? Porque la oposición ya acudió a los tribunales. Entonces se abre un panorama donde quien tiene la palabra final es la Corte Suprema, la que va a decir si al hacer una ley
donde estipulan un aumento de presupuesto en un área particular, el Congreso se pasó en sus atribuciones y está de alguna manera avanzando en lo que son las atribuciones del Poder Ejecutivo. El Congreso dice, pero señores, no nos mandan el presupuesto, entonces no pudimos definir los gastos, por eso nos metimos en esto. Ahí es donde puede llegar a laudar lo que diga la Corte Suprema y eventualmente lo que señale la jurisprudencia. Pero permítanme volver al efecto Trump, porque esto que estamos hablando ahora, es lo que dejó la semana pasada, la tensión en la que la oposición iba ocupando el escenario e iba arrinconando al gobierno. ¿Pero es igual el escenario ahora? Probablemente la semana pasada estábamos fijándonos más en los movimientos de la oposición, incluso en el balcón de Cristina, que en lo que hacía Milei. Y Milei aparecía casi incapaz de recuperar iniciativa. Hasta este fin de semana, primer manejo de crisis, situación realmente borderline, situación de precipicio, y Milei sale con dos situaciones de shock. La reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos y también esta decisión de bajar las retenciones a cero, generando un cambio de dinámica. Efecto Trump. Al menos un gobernador ya se comunicó con la jefatura de gabinete y le dijo algo así como: la verdad, el tuit de Trump es más poderoso que si hubiera dicho Milei que tenía ese nivel de apoyo. Es muy fuerte. Hice una ronda entre miembros del gobierno en off para preguntarles esto. ¿Ustedes qué efecto consideran que va a tener este apoyo de Trump localmente? Localmente. Y les voy a contar, en esta ronda de preguntas, me respondieron varias fuentes importantes. Me dijeron esto. Una fuente de gabinete muy valorada por el presidente: esto es aire fresco para nosotros, nos descomprime. Otra fuente política importante del gobierno: mejora el clima y seguro nos posiciona mejor electoralmente. Ahí me fui a un candidato. Cauto, uno de los candidatos, me dijo: esto cambia la dinámica y nos saca de la urgencia, pero tenemos que entender que con esto no se gana la elección. Otra fuente del gobierno me dijo: la oposición va a seguir con el libreto viejo. No paran hasta el 26. Solo que ahora juegan solos, porque los abandonó el mercado. Esto es interesante porque hasta el viernes pasado la jugada destituyente había logrado que el mercado los siguiera. Entonces, ahora juegan solos. Pero tiene razón lo que dice esta fuente, porque hay una competencia electoral en el medio. Entonces están obligados a competir, incluso los que eventualmente después de octubre puedan estar de acuerdo en reformas que plantee Milei. Sigo con la otra frase. A los gobernadores, fuente del gobierno, porque yo les pregunté cómo pensaban ellos que iba a impactar localmente el efecto Trump en un contexto tan tenso de la política local, porque es un contexto tenso, la gente lo siente. Creo que hay un aprendizaje desde 2001, que es que los argentinos no quieren tener que resolver con un estallido social en las calles los problemas políticos, ¿no? Es más, a punto tal que el último que se vayan todos fue la elección de Milei. Atención. Otra fuente política del gobierno me dice: a los gobernadores no los veo jugando cruzado mal, sí diferenciándose, compiten, pero creo que esto les marca la cancha. Yo creo que la oposición en un sentido, quedó recalculando, porque es muy fuerte el apoyo de los Estados Unidos. O sea, para cualquier gobierno argentino, incluso los que detestan a los Estados Unidos, el kirchnerismo, por ejemplo, que le quiso imposibilitar el acuerdo a su propio presidente, que era Alberto Fernández. Recuerden cuando Máximo Kirchner se retira del Congreso y en diputados fueron los opositores los que le aseguraron a Alberto Fernández poder firmar su acuerdo con el fondo. Creo que cualquier mandatario provincial sabe que el destino
de cualquier presidente argentino va a estar en negociar también con los organismos internacionales. ¿Quién va a poder ver como negativo que Argentina tenga pavimentado el camino para asegurar sus obligaciones, ¿no? A ver, razonablemente, los razonables, vamos a hacer un equipo de los razonables versus del de los golpistas o como les quieran llamar. Nadie va a querer que este camino de apertura, ¿no?, y de apoyo a Estados Unidos pueda salir mal. Yo creo que están recalculando. Hoy escribí a sectores de la oposición, de las provincias, y me costó recibir una respuesta. De hecho, no las recibí, de gente que a veces sí contesta. Entonces, siento que están recalculando. Están recalculando. Lo que no significa que van a bajar sus posiciones o que van a cambiar sus peleas electorales, porque no lo pueden hacer. Las listas están hechas y tienen que salir a las urnas. Crece el valor, por todo esto que les estoy contando, crece el valor del gesto de grandeza del expresidente Mauricio Macri. Porque la verdad que tengo que decir que es el único que no salió a hacer leña del árbol caído la semana pasada cuando las cosas se empiojaban feo para el gobierno de Javier Milei. Y hoy, antes de saber la magnitud que iba a tener el apoyo de Donald Trump, cuando solamente teníamos el shock de expectativas, el cambio de dinámica, Mauricio Macri, que tiene muchos motivos para estar enojado, porque hubo destratos, porque hubo humillación, porque fue muy dura la negociación con Karina Milei en el armado bonaerense. Recuerden que no hubo ni foto ese día, ¿se acuerdan? No hubo ni foto. Entonces podría haber actuado con rencor, podría haber sido vengativo, podría haber estado enojado, pero dijo esto. Estamos en un momento en el cual hay que ser muy prudentes, muy respetuosos. El gobierno está enfrentando un desafío cambiario. Creo que tiene un equipo económico con gente que entiende de cómo sortear este problema, esta dificultad, con lo cual lo que tenemos que aportar es tranquilidad, porque, insisto, yo no soy de los que jamás apostó ni creyó en que cuanto peor mejor. Porque el peor es para todos, afecta a todos los argentinos. Es muy importante esta frase que deja Macri. ¿Yo puedo pedirles ayuda en la mesa para que recapitulemos qué significa la frase cuanto peor mejor? Yo puedo decirte que cuanto peor mejor es lo que está haciendo el kirchnerismo en el Congreso, básicamente. Hice un raconto de todos los proyectos que hay, además del tema de la moción de censura, y conté 14 proyectos en contra del gobierno que tienen que ver con esto último de los acuerdos con Estados Unidos, donde todavía no se sabe la letra fina. Tengo los proyectos del kirchnerismo para citar a Karina Milei, a Guillermo Francos, las mociones de censura, el tema de los ATN, el tema del Garrahan, el tema de universidades que está terminando de definirse en el Senado. Digamos, hay todo un paquete de leyes que está el kirchnerismo en el Congreso avanzando en contra del gobierno, y hay como una especie, digamos, de embestida y de ofensiva en el Congreso decidido contra el gobierno. El PRO es uno de los sectores que quedó separado de esa dinámica, porque Encuentro Federal también, por ejemplo, con el tema de la moción de censura, lideró un poco esta ofensiva. Me da la sensación que Mauricio Macri, como decías vos, que tiene motivos, que tiene recriminaciones eventualmente para hacerle al presidente, eligió hoy la prudencia, cuando todavía no se sabía ni siquiera si Scott Bessent iba a sacar el tuitazo que sacó. Totalmente. Pero me parece que Macri, en la reunión que tuvo hoy, y así se lo transmitió a los candidatos con los que se reunió, expresó una posición de prudencia y sobre todo de apoyo al rumbo del presidente y también a las negociaciones que está estableciendo el gobierno con Estados Unidos para sacar al país de este tembladeral financiero, económico y también político. Bueno, la frase cuanto peor mejor, que uno podría buscar sus orígenes desde revolucionarios rusos, pasando por montoneros, hasta llegar al momento en que también intentaron cosechar de la crisis económica que vivía el presidente Macri como una metodología para llevar la crisis al límite y de ahí aprovecharse. Recordemos lo que le pasó a Macri en aquella
campaña donde intentaba lograr la reelección, tuvo un resultado desfavorable y se encontró con que para poder de alguna manera recuperar esos votos no solamente tenía que hacer campaña, aquella campaña muy efectiva del Sí se puede, sino que además tenía que luchar contra un escenario que se deterioraba fuertemente, con un contrincante que en ese momento era Alberto Fernández, que decía, no, yo estoy tranquilo con $1 a 60, y tenía que luchar contra el mercado que mostraba ese pánico que deterioraba su situación económica y llevaba de alguna manera agua para el molino contrario. Esta cauterización que logra Milei con el apoyo de Estados Unidos para llegar con un puente de tranquilidad económica a octubre, ahora tiene otro escenario, donde también es importante el rol de Macri, pero no por si va a salir a hacer campaña o no, sino porque hay un núcleo duro del voto mileísta que está con Milei, pero está el voto blando, el voto de quienes fueron parte de Juntos por el Cambio y que tal vez esperan otro tipo de señales, otro tipo de mensajes. Bueno, cuando hoy me decía una fuente del gobierno, una persona que lleva la camiseta de candidatura, ojo que con el apoyo de Trump no es lo único que hace falta para ganar, por eso yo les decía, Trump no está en los padrones electorales de Argentina, su voto vaya si pesa, porque te pavimenta con tranquilidad, te da un seguro si quiere hasta si cae granizo, pero ojo, a los votos los tiene que salir a ganar el gobierno, no entre el voto peronista, que es un voto fiel, sino en el voto blando, que está esperando un mensaje diferente, una recomposición de la relación. Y esa es la otra parte que se viene. Yo hoy le preguntaba esto a alguien del gobierno y me decía, pero pará, tenemos que resolver lo económico primero, y lo económico pasa por estar acá en Estados Unidos. Cuando resolvamos lo económico, que es tener tranquilidad, ahí empieza la resolución de lo político. Nos quedan 30 días. Bueno, ese camino donde el gobierno va a tener que buscar esa reconexión con esa parte del electorado que incluye los desencantados, la clase media que pensó que ya la economía iba a estar un poco mejor, que incluye los jubilados, que incluye un sector que espera de alguna manera un mensaje institucional. Eso viene después de esta especie de, llamémoslo así, paraguas o coraza hacia octubre. Ahora bien, sin esta especie de manto de calma para los mercados, tampoco había manera de recomponer nada. Entonces, los votantes también están observando que Milei pudo manejar una situación de crisis. Y de esto no son ignorantes los gobernadores. Son muy sensibles, porque saben que el termómetro del dólar, que el termómetro de la estabilidad, que el termómetro del riesgo país también lo ve la gente. Entonces, ¿quién es el malo de la película? ¿Quién es el que provoca la crisis? ¿Alguien quiere quedar del lado de los que provocan la crisis? Eso están recalculando hoy los más moderados, los más razonables. A ver, del kirchnerismo, ¿qué podemos esperar? Hoy lo dijo Máximo Kirchner, le está exigiendo al gobierno que cualquier acuerdo pase por las dos cámaras, que es lo mismo que entrar a un pantano, a Vietnam. Por eso es que uno tiende a creer que la ayuda de los Estados Unidos, que hoy sabemos que hubo un avance como acelerado de un anuncio del Banco Mundial por una línea de crédito de 4.000 millones de dólares, es posible que lo que venga de Estados Unidos no le implique al gobierno tener que pasar por el pantano del Congreso, que hoy es un pantano absoluto para el gobierno de Milei. Hoy Scott Bessent, el secretario del Tesoro, agregó una versión que algunos leyeron de manera bastante conspirativa, con la posibilidad de que hubiera existido un ataque concertado de fondos de riesgo, ataque de fondos de inversión directo contra los activos argentinos en días pasados. Bueno, no sé cuánto perdieron los que compraron a 1.500. ¿Cómo me decís? No sé cuánto perdieron los que compraron a 1.500. Mañana sería el día. Mañana se va a conocer cuál va a ser el formato de la ayuda a Estados Unidos. Lo anunciaría el propio Scott Bessent. Se pensó que podía ser hoy, parece que va a ser mañana. Una alta fuente del gobierno me dijo lo que pasó hoy, me lo dijo con una palabra que no está traducida taxativamente al español,
fue un game changer, algo que cambia el juego, un punto de inflexión. Esta parte del juego, la que se abrió con la corrida de la semana pasada y el gobierno logró domar, logró frenar, es una parte del juego. Ahora hay otro tablero que empieza, que es el tablero del juego hacia octubre, y los dados los tiran los votos. Ahí, en ese juego, el gobierno no tiene chances de equivocarse. El voto de Trump ya está. El 26 viene el voto de los argentinos. Y me voy a la mesa rápidamente. Tenemos informe especial con la